Buenas tardes, nosotros somos el grupo de Elizabeth Pinto, Carlos Herrera, Paula Tibocha, María Camila Ramírez y Valeria Nieto y les vamos a presentar la lectura sobre Economic Reform in Asia, China, India and Japan de Sarah Su. Este es nuestro índice. Primero haremos una introducción al desarrollo de China, India y Japón. Después hablaremos de la reforma económica para posteriormente ahondar en las condiciones iniciales y de reforma y después enfatizar en los casos concretos de Japón, China e India. Y finalmente hablaremos de la economía política de la reforma. Entonces, para abordar este capítulo, primero hay que hablar del concepto de desarrollo. Entonces, este es un concepto que ha variado y evolucionado desde su origen posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando surgió para entender mejor cómo los países del sudeste europeo que se habían independizado recientemente podrían desarrollarse económicamente. De aquí surge la teoría del gran impulso, que se concentró en generar políticas enfocadas en la industria. En este momento se concebía al desarrollo como el aumento del Producto Interno Bruto. En los 70 surgió un enfoque empírico que probaba las políticas de desarrollo propuestas. A partir de este momento surge la idea que el desarrollo no es meramente económico. Uno de los principales representantes de esta corriente fue Gunnar Myrdal, un economista ganador del Premio Nobel que defendió la idea de que el desarrollo es el movimiento ascendente de todo el sistema social, incluyendo factores en todos los niveles de la sociedad, salud, educación, instituciones e inclusive en el surgimiento de actitudes progresistas. Aunque en esta época esta visión de desarrollo de Myrdal fue descartada ya que se priorizaban los intereses financieros, más adelante en los 90 otros economistas como Amartya Sen y Joseph Stiglitz revivieron esta visión de desarrollo y añadieron otras nociones como el bienestar, la equidad de género, la libertad y la sostenibilidad. Ya en los años 90 a los 2000, el campo de desarrollo se enfocó en capacidades e instituciones. Se creía que los países que poseían instituciones fuertes eran más desarrollados. En conclusión, el desarrollo es un concepto que ha cambiado a lo largo del tiempo. Pasó de ser una medida de Producto Interno Bruto per cápita a un proceso por el cual una comunidad progresa teniendo en cuenta una variedad de componentes como la salud, educación, instituciones y sostenibilidad, entre otros. Vale la pena resaltar que las sociedades eligen diferentes trayectorias de desarrollo basados en sus condiciones políticas, su acceso a recursos naturales, las características de su población, la geografía y otros factores, y que las respuestas a las políticas de desarrollo varían en gran medida dependiendo del contexto en donde se aplican. Y los países que siguen las mismas políticas no necesariamente terminan con los mismos niveles de desarrollo. Bueno, ahora para abordar el desarrollo en Asia, debo contarles que durante los 90 las naciones del sudeste asiático experimentaron un boom económico llamado el milagro asiático. Estas naciones contaban con altas tasas de ahorro, educación sólida y apertura a la tecnología extranjera. Sin embargo, la combinación exacta de ingredientes que llevaron a estos países a un crecimiento económico acelerado es aún desconocida. Algunos economistas asiáticos han consolidado la noción de un modelo de desarrollo asiático. Por ejemplo, Kuznets resalta ciertas características del desarrollo sudasiático, como el traslado de trabajadores de agricultura a la industria, la expansión de las exportaciones, proporcionar mercados laborales competitivos y procesos de industrialización influenciados por gobiernos desarrollistas o intervencionistas que aceleran intencionalmente la tasa de crecimiento. Otro autor, Park, se enfoca en el papel clave del gobierno en generar crecimiento, ya sea bajo un papel de liderazgo o de apoyo. Y bueno, con esta pequeña introducción vamos a empezar a examinar el continuo crecimiento en China e India y la historia de crecimiento de Japón, mientras analizaremos las trayectorias de reformas concertadas o los periodos de crecimiento intencional de cada uno de estos países. Bueno, en este orden de ideas podemos analizar estas trayectorias partiendo desde los respectivos procesos de reforma económica en estos países. Entonces, la reforma económica, el autor lo entiende como el periodo de desarrollo acelerado, emprendido de forma intencional por los tomadores de decisión, que tiene como elemento central la incorporación de la ventaja comparativa y también el liderazgo, ya sea individual o grupal. El autor plantea unas etapas, unos niveles que darían cuenta de estas reformas. En primer lugar, la primera etapa, que sería las reformas básicas, en donde se encuentran la reforma agraria, el fortalecimiento del sistema tributario y los servicios básicos. La segunda reforma
o la segunda etapa, que serían las reformas mejoradas, un poco más avanzadas, que sería el desarrollo de la industria ligera, de un sistema financiero, apertura al comercio y también el desarrollo del sistema educativo. Y por último, la etapa de las reformas avanzadas, en donde ya se incluye el desarrollo de industria pesada, se incorpora el factor tecnológico y el sector de servicios y hay una apertura comercial significativa. En los tres casos, bueno, en China y Japón es posible ver, digamos, este proceso mucho más evidente. En India se da un poco diferente. En el caso de China y Japón, pues se ve esta reforma agraria inicial. En China, pues se reduce el control estatal sobre ciertas áreas rurales y en el caso de Japón se elimina el sistema feudal. En China, en términos de comercio, se desarrollan las zonas económicas especiales y China para el año 2000 es la fábrica del mundo, lo que hace que su proceso de reforma sea gradual, pero como establece el autor, dramático y impacta profundamente en todos los sectores de la sociedad. Una institución que va a ser muy importante es el Banco Popular de China, que es una institución que se va transformando de acuerdo a estas necesidades en el marco de la reforma económica. Y el liderazgo que se debe resaltar pues, es el del Partido Comunista Chino en la intervención de la economía para evitar que otros planes obstaculizaran el plan principal. En el caso de India, como dije, se da un poco diferente, ya que se empieza por esa acumulación de capital e industrialización, a pesar de que hay un programa de desarrollo rural integral. También se implementa el método pues, de industrialización por sustitución de importaciones, pero no significa un impulso para la economía. Sin embargo, la apertura que se genera en los años 90 y la reducción de restricciones al mercado ofrece una oportunidad para el desarrollo del sector de las tecnologías de información y comunicación que son centrales en el desarrollo económico de India. Una institución pues central es la Comisión de Planificación y así como en China está el Banco Popular, esta comisión se va transformando de acuerdo a estas necesidades. Y Japón, esta reforma empieza antes, y por antes me refiero al siglo XIX, y pues hay una modernización mucho más, se evidencia que es mucho más intencionada, sobre todo en infraestructura y conocimiento, y en la industria pesada, en la que incide pues la participación de Japón en las guerras mundiales, y pues la institución que prima acá es el Ministerio de Comercio Internacional e Industria. En las tres es muy importante el factor institucional y de transformación y pues si bien los tres países están caracterizados por su rápido crecimiento económico, las tres características que se deben resaltar y que pues serían una similitud son los cambios en su economía política, el desarrollo de su capital humano y también el énfasis en tecnología e innovación. En cuanto a las condiciones iniciales y la reforma, tanto Japón como China e India comenzaron sus procesos de crecimiento de manera intencional a través de políticas económicas guiadas y enfocadas. En China, el proceso se catalizó por la respuesta a la intervención occidental en el siglo XIX y a inicios del siglo XX, y después en la China comunista tras la muerte de Mao a finales de los 70. Por su parte, el proceso en India se catalizó después de la independencia de Gran Bretaña en 1947 y posteriormente con la implementación de los ajustes de reforma estructural en 1990. Tanto China como India tuvieron una historia de represión económica que hizo que se apoyara por parte de la ciudadanía una mayor disponibilidad de recursos y mejores condiciones de vida. Estas dos naciones comenzaron su proceso de reforma mucho después de Japón, cuando las naciones occidentales ya habían logrado un estándar de vida relativamente alto. Esto hacía que las condiciones económicas globales para cada nación fueran en gran medida diferentes. En este contexto, el consumo global aumentó y con esto la necesidad para la producción de bienes y servicios baratos. Por lo tanto, ambos países aprovecharon esto y pudieron integrar su proceso de crecimiento al mundo globalizado. Por una parte, China, el exportador más grande de productos de consumo en el mundo, alteró su paradigma económico para que funcionara con el resto del mundo. E India hizo lo mismo y construyó su sector de servicios basados en las necesidades de los negocios occidentales. Ambos países tenían recursos de capital humano, pues contaban con amplias fuerzas laborales y ambos utilizaban el modelo de acumulación soviético, y no fue hasta que se abrieron al comercio y redujeron las barreras para entrar en las industrias laborales o de capital humano que la reforma fue verdaderamente exitosa. En cuanto a Japón, el proceso se catalizó durante la restauración Meiji y después en la
extensiva reestructuración post-Segunda Guerra Mundial. Japón, una isla con pocos recursos, buscó su fuente en la ventaja comparativa que le proporcionaba su destreza tecnológica. Y como la modernización comenzó tan rápido, Japón pudo estudiar el avance tecnológico de Occidente y actualizar su tecnología a tiempo para ponerse al día con las innovaciones occidentales. Ya en el caso concreto de Japón, en la era Meiji, las instituciones feudales del periodo previo, es decir, del Tokugawa, fueron eliminadas, reduciendo los privilegios basados en títulos e incrementando los privilegios basados en el mérito. Los sistemas monetarios y fiscales se modernizaron y las personas fueron educadas para usar la tecnología moderna. El gobierno Meiji centralizó la emisión de la moneda, construyó la infraestructura del país, las máquinas se empezaron a utilizar de manera amplia y el gobierno pudo poner a operar minas y fábricas. Y finalmente el desarrollo también tuvo lugar en la agricultura. Posteriormente la industria pesada creció entre 1912 y 1936. En este periodo Japón dejó de ser dependiente en cuanto a la agricultura, pues las colonias que adquirió durante la guerra, Taiwán y Corea, se convirtieron en los proveedores de comida para Japón. Después de la Primera Guerra Mundial, Occidente redujo su capacidad económica y esto llevó a que Japón viviera una recesión económica severa en 1920. Adicionalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía japonesa estuvo devastada. Los aliados que ocuparon Japón después de esta guerra impusieron entonces una reforma política y económica. La tierra se distribuyó, Estados Unidos transfirió tecnologías a Japón, el sistema económico de posguerra promovía el libre comercio y esto benefició a Japón, pues era una nación exportadora. Y adicionalmente se dieron subsidios para la expansión y la renovación de la industria, los cuales fueron dados para incentivar la industria pesada. Ya para 1960, la política de industrialización del gobierno empezó a mostrar resultados. La industria pesada se volvió competitiva internacionalmente en acero, barcos y radios. Esta volviéndose la fuerza de las exportaciones japonesas. En 1972, Japón se convirtió en el productor mundial más grande de fibras sintéticas, productos de caucho, arrabio y carros. El cambio fue general hacia las industrias de valor agregado y de bajo consumo energético. Finalmente, cabe resaltar que las tres trayectorias involucraron una liberalización selectiva de determinadas industrias. Los líderes de la reforma tuvieron que tener en cuenta los recursos y circunstancias de cada nación para poder crear políticas que funcionaran de manera efectiva para cada contexto. En Japón se dio una exportación de bienes de la industria pesada. En China se exportaron bienes de consumo ligeros desde las zonas económicas especiales y finalmente en India se dio una liberalización gradual con políticas que redujeron las licencias, liberalización del comercio y reducción del rol estatal. En 1978, China estaba lista para formarse económicamente hacia una nueva dirección. El mundo se estaba abriendo paso hacia el neoliberalismo, al cual China quería unirse. Deng Xiaoping fue opositor de la revolución cultural y las políticas anticapitalistas de Mao, y este emergió como líder durante la tercera plenaria en 1978. La teoría económica de Deng Xiaoping guió el curso de la economía china durante la primera fase de la reforma. La teoría defendía más que todo el pragmatismo como un objetivo de unir un sistema económico de mercado a un sistema político socialista. Esto se hizo a través de planes de estructuración quinquenales. Primero podemos decir que en particular se inició una reforma significativa en el campo con la implementación del sistema de responsabilidad familiar, The Household Responsibility System. Con este resurgió la producción tradicional en lugar de la producción colectiva y pues se aumentó considerablemente la productividad de este sector. 2. Las empresas de propiedad estatal se sometieron a un proceso de reforma. Entonces las empresas estatales pagarían al gobierno un impuesto fijo en lugar de entregar la mayor parte de sus ingresos y pues esto ayudó a liberar a las empresas de la obligación financiera directa con el gobierno central. También hubo una desregulación de los precios. También el sistema bancario se modificó por completo, entonces pasó de un monobanco que operaba como el Banco Popular de China a un banco central con bancos especializados. También se crearon las zonas económicas especiales, estas eran zonas costeras en las que se concedían excepciones fiscales y pues otra clase de incentivos para producir bienes para la exportación. El proceso de privatización de la década de 1990 pues también trajo percances.
porque resultó en despidos masivos de empresas de propiedad estatal, entonces estas resultaron en manifestaciones. La adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio subrayó su importancia en la economía mundial. La cooperación comercial de China con otras naciones pues de la región aumentó y ayudó a mantener su estatus como la fábrica del mundo. Bueno, ya en cuanto a India, pues bueno, justo después de su independencia, en 1947, India intentó reformarse bajo una economía con énfasis en la industria pesada, pero pues no tuvo éxito. Gracias a una hambruna en los 60, India implementó un sistema de variedad de semillas de alto rendimiento y fertilizantes, pero pues ese sector no logró surgir como se esperaba. En los años 80 aumentó una tensión hacia el mercado, pero pues no fue hasta 1991, con el advenimiento de una crisis económica, que India ya iba a encaminarse hacia una reforma efectiva. Una crisis en la balanza de pagos, un ajuste fiscal requerido por el FMI y el declive de la Unión Soviética, pues que era un socio bastante importante, un socio comercial importante, le dieron paso a las reformas de los años 90. Que se desarrollaron en pro de una economía basada en el mercado y menos en la intervención gubernamental. Estas reformas estaban consolidadas en la nueva política económica de julio de 1991, en donde se incluyó pues políticas para atraer inversiones extranjeras directas y pues una reducción de aranceles. El número de industrias controladas por el gobierno se redujo con el tiempo a solo 3. Entonces, primero tenemos aviones de defensa y buques de guerra. Segundo, generación de energía atómica. Y tercero, transporte ferroviario. Las industrias indias respondieron bastante bien a estas medidas con entusiasmo. Y el sistema bancario también se logró reformar. Y bueno, pues ya Estados Unidos es el mayor proveedor de inversión extranjera directa hacia la India. Esta inversión se ha utilizado para producir bienes para la economía nacional y no para producir bienes manufacturados para el mundo, como sí lo ha hecho China. El crecimiento aumentó después del 2003 a medida que se reestructuraba pues la industria nacional y aumentaban las ganancias corporativas. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la economía política de la reforma. Esta fue generada de diferentes formas en cada país. Sin embargo, tanto en China, India como Japón hay un punto común, que es la necesidad económica. Esta impulsó a sus líderes a generar las reformas. Por un lado, China e India emprendieron el patrón socialista luego de la Segunda Guerra Mundial, lo cual implicaba acumulación de capital físico que no resultó en crecimiento. En cuanto a Japón, como ya hemos visto, la reforma se dio con el final del régimen Tokugawa, el cual impuso una provisión de comercio con los países occidentales. Esto generó un atraso industrial y también impidió a los comerciantes desarrollar el sector de la exportación. Cambios necesarios para generar la reforma. Si bien ya dijimos que el régimen Tokugawa fue derrotado con el fin de impulsar la reforma, es también importante decir que durante este periodo se impulsaron medidas importantes que resultaron esenciales para el desarrollo de la reforma. Algunas de estas medidas fueron el incremento de la producción agrícola, el comercio y la fabricación, la construcción de un sistema de carreteras, lo cual proporcionaría la infraestructura necesaria para un mayor crecimiento en el periodo Meiji, uniendo al país con la capital Edo, que después sería Tokio, lo cual generaría un sentimiento de cultura compartida. También las grandes empresas familiares crecieron y se convirtieron en las precursoras de los Zaibatsu, que fueron grandes empresas industriales durante el periodo Meiji. Fue el fracaso económico de los últimos años lo que impulsó la restauración Meiji y la reforma, estableciendo en 1889 la primera constitución. En China, la reforma ocurrió luego de la muerte de Mao Zedong, cuando Deng Xiaoping asumió el cargo debido al sentimiento de debilidad económica de China frente al resto del mundo por parte del liderazgo comunista. Si bien la revolución cultural y el mismo Mao tenían el objetivo de acabar el pensamiento capitalista y tradicional, su periodo fue mayormente marcado por la fuerte brutalidad y el bajo desempeño económico que llevó a muchas personas a estar descontentas con sus vidas. Con la muerte de Mao, Deng Xiaoping provocó la primavera de Beijing, lo cual permitió a la gente criticar libremente al gobierno chino, criticando principalmente a la revolución cultural. Además de esto, él destacó la unidad nacional como precursora del crecimiento económico. Esta energía positiva lo destacó como un líder reformista popular. Por último, India. Ellos hicieron algunas reformas antes de 1980, pero fue la crisis económica de esta época la que aceleró realmente el proceso de reforma. Como ya hemos mencionado anteriormente, para evitar el incumplimiento de la deuda, India le pidió ayuda financiera al FMI, Fondo Monetario Internacional, el cual les dio un préstamo de $2.200 millones con condicionalidad de una reestructuración económica. En junio de 1991, en el pico de la crisis, P.V. Narasimha Rao es elegido como primer ministro de India y es él quien seriamente emprende la reestructuración económica y la reforma. Si bien él asumió el cargo en un momento de caos político por la muerte de Rajiv Gandhi,
supo manejar muy bien la situación y emprender cambios importantes, tales como nombrar a un economista en vez de un político para el cargo de ministro de Finanzas, cambiar la economía india por un modelo orientado hacia la exportación. Esto generó un crecimiento en la economía india, lo cual se vio reflejado en un crecimiento anual del 7.5% en los años 1994 hasta 1997. Efectos de la reforma. La reforma en los tres países se centró en el crecimiento, lo cual generó una prestación de servicios disminuida, principalmente en India y luego en China. Japón, por su largo proceso de reforma, que abarcó un siglo entero, posee el rasgo de ser un país desarrollado y tener una buena prestación de servicios. Finalmente, en conclusión, queríamos decir que las reformas de cada uno de estos países se basaron sobre sus ventajas comparativas para fomentar el crecimiento. Los tres trabajaron para construir capital humano, sistemas financieros, infraestructura y comercio. Gracias.